Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. Bienvenidos una vez más a Sanando el Corazón. Mi nombre es Joana Livier. Para los que no me conocen, me presento como en cada video. Soy coach de vida y me dedico a hablar sobre el tema del narcisismo. Y el día de hoy te traigo un tema en el cual muchas personas me han preguntado últimamente, Joana, ¿por qué? A pesar de las terapias que he llevado con psicólogos, a pesar de todo lo que he hecho habido y por haber, inclusive voy a la iglesia, busco de Dios, oro, ayuno y sin embargo las cosas no cambian. Hice las oraciones de liberación, sigo en continua oración de liberación y no logro desatarme de todo lo que me conllevó la relación narcisista, esas ataduras que no me dejan avanzar. Y el día de hoy te traigo la respuesta al por qué no has podido avanzar después de la relación narcisista, a pesar de que ya hiciste todo, y el por qué te mantienes atada. Porque aunque ya oraste, ayunaste, le entregaste tu vida a Cristo, vas a la iglesia y sigues atada a depresiones, sigues atada a enojo, sigues atada a falta de perdón. Bueno, muchas personas después de terminar la relación narcisista buscan en lugares incorrectos, en lugares que no les conviene buscar la respuesta para sanar. Y después vienen a los pies de Cristo, pero no hubo ese arrepentimiento antes de. Y muchas personas buscamos en lugares equivocados lo que nos llevó a más miseria y que no nos permite avanzar. Buscamos con personas donde hacen limpias, ¿verdad? Porque traigo una mala suerte que me voy a ir con la bruja que me limpie. Voy a que me lean las cartas porque quiero saber qué va a pasar con el narcisista y qué va a pasar conmigo. Muchas personas inclusive buscan brujos para que les den la solución o brujos que les prometen y les dicen que el narcisista va a regresar con ellos con polvitos mágicos, con amarres, con endulzamientos. Inclusive hay personas que te dan menjurjes que para la buena suerte, que sal para que se vayan y se ahuyenten los espíritus del narcisista y no sé qué tantas cosas que en realidad lo único que van a hacer es traer más destrucción y maldición a tu vida. Entonces, después de esto, si tú practicaste alguna de estas cosas, y hay muchas personas que yo sé que se me van a venir encima al mencionar las cartas, porque el día que yo hablé de lo que hacía y conllevaba el ir a lectura de cartas, mucha gente me escribió a mi WhatsApp reclamándome, diciéndome que yo no podía decir eso, que yo no sabía que hay personas que han salido de la depresión por medio de las cartas. Y déjame decirte que es posible, que tal vez sí, personas puedan salir de la relación narcisista por medio de hechicería, por medio de brujería, por medio de lectura de cartas, por medio de limpieza, por medio de mil menjurjes que le hayan dado. Y aparentemente esas personas salieron de la relación, pero vuelven a caer en depresiones, vuelven a caer en tristezas, no pueden avanzar económicamente en su vida. Y el día de hoy te voy a hablar el por qué no puedes avanzar, porque caíste en una maldición. Cuando tú practicas hechicería, endulzamientos, amarres, horóscopos, limpias, herraduras, ajos, conjuros, poner sal que para que no entren los malos espíritus, todo esto abre puertas a los demonios. Lo espiritual es eterno. Las cosas de Dios son eternas y si tú no confiesas con tu boca todo lo que practicaste dentro o fuera o antes de la relación narcisista, esa es una llave que tiene el enemigo para poder entrar cuando quiera. Entonces, por eso tú no puedes cortar con todas las maldiciones que vienen de la relación narcisista, porque tú traes maldiciones desde antes que no has confesado con tu boca y de las cuales no te has arrepentido. Muchas personas me dicen, es que porque si yo soy una persona buena caí en esto. Pues a lo mejor porque abriste alguna puerta espiritual desde el pasado. Yo, como ya lo he hablado antes, yo vivía una vida de pecado en la cual pues yo no creía en el matrimonio a pesar de que me casé. Yo no creía en que yo tenía que hacer ciertas cosas para agradar a Dios y hacía todo lo que Dios dice que yo no tengo que hacer, como por ejemplo tener relaciones fuera del matrimonio, como por ejemplo hablar groserías. Entonces yo conozco muchas personas que vienen
y me dicen, es que ya hice todas las oraciones, es que ya busqué de Dios, es que voy a la iglesia. Y cuando yo les pregunto, oye, pero diariamente tienes tu devocional con Dios, diariamente buscas el rostro de Dios y su voluntad, ayunas, oras diario, y muchas personas, a veces yo me sorprendo porque mucha gente me dice, pues sí, oré la semana pasada, pero esto es una comunión diaria con Dios. Yo no puedo esperar tener una libertad en mi vida si sigo teniendo el viejo hombre en la carne viviendo en mí. Inclusive mucha gente me dice, es que no me he podido liberar, pero sigo acostándome con hombres fuera del matrimonio. Creo en Dios, pero me acosté con fulanito o inclusive me acosté con el narcisista. Entonces, evidentemente esto, literal te lo voy a hablar como es pecado y son puertas abiertas para que yo no pueda avanzar. Se le llama fornicación. Y la palabra dice que los fornicarios y los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Y si yo no confieso con mi boca esos pecados que yo hice después de la relación narcisista, no voy a poder ser libre. Ni antes. Si yo no confieso con mi boca cada una de las cosas en las cuales yo pequé y no rompo en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo todo lo que yo hice, yo voy a seguir atado a estos pecados. Y evidentemente, ¿cómo es que se dan a denotar después de la relación narcisista? Pues como esta es una relación de pecado, abro todavía más puertas y evidentemente no voy a poder salir de esto. Por eso tengo sueños, tengo pesadillas, veo muertos, veo cosas en la noche que no debo de ver y se debe a que traigo cargando toda esa porquería que no le agrada a Dios. Hay sueños que son reveladores, donde el Espíritu Santo me revela que el enemigo me va a atacar de cierta manera, pero hay sueños cuando ya son sueños donde, por ejemplo, soy perseguida en las noches, donde hay espíritus que inclusive se sientan en mi cama después de la relación narcisista, inclusive siento que me tocan, o el tan llamado que se me subió el muerto, todo este tipo de situaciones espirituales es porque el enemigo tiene una llave, la cual yo le cedí por medio del pecado, el cual no he confesado. Mientras hay personas que van a la iglesia por años y no pueden ser libres y no van a lograr ser libres nunca hasta que no confiesen sus pecados. Hay personas cristianas que inclusive viven años siendo esclavas de la depresión, de la tristeza, de cosas que en realidad no les alimenta espiritualmente y creen que llevan una vida cristiana, pero esto no es una vida cristiana. Para yo poder ser libre tengo que hacer cambios en mi vida. Yo tuve que tomar determinaciones tan fuertes, de verdad, al grado que el Señor me mostró cosas que ni siquiera tenía que ver en la televisión y que a veces minimizamos y no nos damos cuenta que por medio de ahí estoy abriendo una puerta espiritual para que por medio de la relación narcisista, evidentemente el narcisista tiene llave y entrada, el espíritu que se mueve dentro de estas personas para ganar la batalla, porque yo le estoy cediendo lugar al enemigo. Si yo sigo actuando de la misma manera, si yo sigo fornicando, si yo sigo diciendo groserías, si yo veo programas que no son agradables a Dios, como por ejemplo programas donde haya inclusive escenas, no necesariamente programas de pornografía. Si yo veo pornografía, si yo veo programas donde hay pornografía o hay personas teniendo relaciones sexuales o desnudándose, esto no es agradable ante los ojos de Dios. Y yo le estoy cediendo una llave al enemigo para que siga trabajando en mí. Por eso no puedo dejar de soñar con el narcisista, por eso veo muertos en la noche, porque no he cortado ni he confesado con mi boca. Y aunque yo me libere, si yo sigo haciendo este tipo de prácticas, voy a seguir abriendo puertas al enemigo. Entonces es muy importante que tú sepas que si tú, a pesar de ya llevas una búsqueda larga de tratar de sanar y sigues practicando las cosas que no son agradables a Dios, desafortunadamente el enemigo tiene llave para entrar a tu vida y atacarte. Y ahí ya no es responsable el narcisista. Yo le estoy cediendo la llave al enemigo para que él pueda seguir teniendo poder sobre mi vida. Entonces, la decisión está en nosotros, dejar de hacer las cosas que no son agradables a Dios, por mínimas que sean. El hecho de que yo diga groserías, el hecho de que yo siga guardando el rencor en mi corazón, el hecho de que yo siga odiando al narcisista, esta es una llave al enemigo para poder atacarme en mis finanzas,
en mi vida y traer maldición a mi vida y no solamente a la mía, sino a la vida de mis hijos también. El pecado es una llave de la carne, ¿verdad? Cuyo objetivo es transgredir la ley de Dios. Y lo que va a hacer el pecado es apartarme de Dios y abrirle la puerta al enemigo. Y a veces culpamos solamente a la relación narcisista, pero en realidad, ¿qué estoy haciendo yo para cambiar mi estilo de vida, para no seguir viviendo a cuestas del pecado que me conllevó a circunstancias terribles después de la relación narcisista? No, vuelvo a repetir, no soy culpable de haber conocido a esta persona mentirosa, pero sí soy responsable de cerrar las puertas. Si yo sigo apartada de Dios después de la relación narcisista, si yo no le busco, si yo no oro, si yo no ayuno, si yo no peleo mi batalla, si yo sigo peleando en contra del narcisista, si yo sigo diciendo groserías, si yo sigo en gritonería, si yo sigo en pleitos con esta persona, si yo sigo ofendiendo también a la nueva víctima porque ella me ofende y yo también le agredo del mismo modo o agredo al narcisista del mismo modo, en este caso el narcisista está dentro del pecado, pero yo tengo que determinar salir de eso porque yo no soy igual al narcisista. Este estilo de vida, si no decidimos cambiarlo, es sinónimo de que decidí seguir el camino espacioso. El otro día vino una persona a buscarme, a decirme, es que yo no entiendo por qué si yo soy hija de Dios, por qué si yo creo en Dios, por qué si yo le busco, por qué si yo voy a la iglesia, inclusive tengo un ministerio, ¿por qué? Por culpa de este. Y me soltó una larga lista de groserías y al final me dijo, ay, perdón hermana, es que me sofusqué. Ahí tienes la respuesta. Porque Dios dice que no maldigas a tus enemigos, dice que les bendigas. En desobediencia, yo abro una puerta donde yo hago lo que quiero y no lo que Dios dice solo por mi enojo, pensando en mi corazón que yo no le voy a rendir cuentas a Dios porque yo fui muy buena con el narcisista, porque yo le entregué todo al narcisista, pero sigo pecando. Pues evidentemente no soy esa persona tan buena como yo creo que soy, sino que soy todo lo contrario y también soy un pecador igual que el narcisista. Entonces, el pecado es la madre de todas las maldiciones. Y si yo traigo una maldición a través de esta relación es porque yo, no el narcisista, yo abrí una puerta al pecado para que entrara en mí. Cuando surge el pecado, las maldiciones surgen en cadenas destruyendo pueblos y naciones. Y sí, el enemigo toma provecho a través de estas relaciones. Claro que el enemigo toma poder porque el enemigo es engañoso, porque el enemigo me hace creer que pues a través de esta relación voy a obtener algo muy bueno, que esa persona me ama y caigo evidentemente en pecado y en maldición. Sí, fue un engaño así como la serpiente engañó a Eva, pues evidentemente fue un engaño, pero fue Eva quien decidió tomar del fruto. Entonces, si yo llevo una vida espiritual reforzada en Dios, el narcisista no puede inducirme a seguir a abrir puertas. Yo tengo que tomar la decisión de hacer un cambio en mi vida y dejar esa vida de pecado para que el enemigo no tenga entrada a través de este tipo de relaciones. ¿Y cómo lo voy a lograr? Pues dejando de abrir puertas. Entonces, si ya constantemente aún yendo a la iglesia, habiendo recibido a Cristo en mi corazón, orando a diario, yo sigo atada, es porque algo estoy haciendo todavía en el mundo espiritual en el cual no he cerrado puerta. Yo no puedo ser hijo de Dios y vivir bajo maldición. El pecado es la madre de todas las maldiciones y de todos los males que sobrevienen a las personas o inclusive a la brujería y a la hechicería. La brujería y la hechicería no pueden tocar a los hijos de Dios. Pueden zarandearlos, pero no tocarlos. No tiene influencia sobre mí el enemigo. Él no tiene poder sobre mi vida si yo ya cerré toda puerta y ya me arrepentí de todos mis pecados. Y si sigo practicando esas cosas, sigo dándole la llave. Entonces, todas aquellas cosas que me apartan de la presencia de Dios, aunque a veces nos cueste mucho admitirlo y se nos hace más fácil, si decir, ay, no, es que por culpa de aquel, por culpa del otro, por culpa, sí, vuelvo a repetirte, él es culpable de haberte mentido, pero no es culpable
del estilo de vida que tú has decidido llevar de ahí en adelante. Si yo sigo en creando esas fortalezas en mi mente de decir, pues voy a seguir pecando o voy a seguir peleando con él porque se lo merece, o voy a seguirlo odiando, se va a convertir en una maldición en mi vida, porque ese es el objetivo del enemigo, mantenerme en el mismo lugar para destruirme eternamente, ni siquiera físicamente, sino eternamente. El pecado es una maldición generacional. Y el pecado viene por medio de la desobediencia a Dios. Es una maldición cuyo objetivo es mantenerte en un estilo de vida miserable delante de Dios. Nadie que me pueda decir que busca diariamente a Dios y que ya confesó sus pecados, cerró las puertas y tiene una vida en comunión con el Espíritu Santo y no peca, porque hay mucha gente que luego se excusa y dice, es que todos pecamos. No. Es que una cosa es pecar porque a veces cometes errores y otra cosa es pecar a conciencia. Entonces, si yo soy una persona que constantemente estoy haciendo las cosas de pecado y no las evito, pues evidentemente no voy a poder ser libres. Y las consecuencias del pecado son causa de todos los desastres que hay alrededor del mundo. Matrimonios destruidos, narcotráfico, violencia intrafamiliar, homosexualismo, drogadicción, alcoholismo, adulterio, fornicaciones, entre muchas cosas más. El pecado es tan perverso que una vez que se comete nos echa de la presencia de Dios y evidentemente perdemos esto mismo que perdió Eva, habitar en el lugar que Dios tenía para todos nosotros y que tiene aún, pero que nosotros tenemos que decidir y determinar dejar de hacer lo que hacíamos en nuestra vida antigua. Entonces yo te invito a que el día de hoy te preguntes si no has podido salir de la relación narcisista, si realmente tú ya hiciste esos cambios que tenías que hacer en tu vida. Nada se transforma si yo no lo transformo primero dentro de mí. Y acuérdate que a causa del pecado, pues viene la muerte, no nada más la muerte física, sino la muerte espiritual. La puerta principal para que el enemigo tenga puerta abierta para poder herirme, para poderme gobernar, para poderme mantener en depresión, en tristeza y en todo lo demás después de la relación narcisista, es el estilo de vida que llevo en pecado. Si yo quiero ser una persona exitosa, si yo quiero salir de la relación narcisista, si yo quiero que todas esas situaciones que viví que trajeron confusión, tristeza y depresión a mi vida sean cambiadas y renovadas, yo necesito cerrarle la puerta al enemigo primero. De otra manera no voy a poder hacerlo. Tengo que llevar un estilo de vida diferente. Tengo que dejar atrás la vida de pecado que vivía dentro o antes de la relación narcisista o después. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar primero yo para que las circunstancias alrededor cambien. Si yo no hago un cambio en mi vida, inclusive si ya salí de la relación y yo sigo aferrada a seguir hablando de lo mismo, haciendo las mismas cosas, voy a ser destruido por la maldición a través de mis propias palabras. Soy yo quien tengo que determinar salir de ahí. El narcisista no lo va a hacer. No puedo estar esperanzado a que al narcisista le pase algo malo para yo poder sobrevivir porque también estoy en pecado. Entonces, porque nadie, absolutamente nadie somos justos, ni el narcisista ni nosotros, y tampoco vinimos aquí a juzgar al narcisista, sino a hacer un cambio en mí para yo renovar mi vida. Nadie es declarado justo hasta el día que confiesa a Cristo como su único Salvador. Y nadie es limpio de sus pecados. Absolutamente todos, no nada más el narcisista, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitamos volvernos a Dios, todos necesitamos arrepentirnos de nuestros malos caminos. De lo contrario, igual que el narcisista, vamos a morir espiritualmente. Entonces yo te pido de verdad en esta hora que examines tu corazón y que le preguntes al Señor ahí qué es lo que yo, no el narcisista, qué es lo que yo tengo que cambiar para que mi vida pueda transformarse. Y decirle ahí, Señor, cualquier cosa en la que yo te haya fallado, yo reconozco
que soy pecador o pecadora. Perdóname, Señor, de todo pecado consciente o inconsciente que he cometido. Porque el Señor es fiel y es justo para perdonarnos y limpiarnos, pero si yo no confieso también lo que yo hice y solo estoy esperanzado en que el narcisista pague y solo estoy enfocado en que es que yo era muy bueno y él es malo, es que yo soy la buena y él es el malo, nadie somos completamente buenos. Entonces, pero Dios te puede limpiar y te puede hacer esa persona libre de pecado, pero mientras tú no confieses tus pecados, vas a seguir atado a estas maldiciones, vas a seguir a la maldad. Tienes que pedirle a Dios que te limpie de toda maldad y confesar con tu boca que Jesucristo es el Rey y Señor de tu vida, pero no solo de palabras, sino de hechos. Aprendamos a ser esas personas delante de los ojos de Dios que no piensan o son igual que el narcisista, que no hay un cambio en sus vidas, porque acuérdate que el narcisista no transforma su vida porque no hay un arrepentimiento genuino, pero tú sí te puedes arrepentir y Dios sí puede sanar tu vida y Dios sí puede transformar tu corazón y Dios sí puede transformar cada cosa que hay en ti y Dios también puede sanar esa herida que dejó el narcisista e inclusive puede darte el poder para sacarlo completamente de tu vida, pero eres tú quien tienes que tomar esa decisión y dejar ese pasado atrás y renovarte en Cristo, para que Él pueda hacer una reconstrucción de tu vida y darte esa nueva vida que Él dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Permítele a Dios hacer esa transformación completa en tu vida, que no seas más esa persona víctima, que no seas más esa persona que se la pasa llorando por los rincones como la muñeca fea, como era yo antes, que por todo lloraba, por todo me lamentaba y nada se transformaba en mi vida. Da ese paso, da ese cambio en tu corazón que solo puedes determinar tú cediéndole los derechos a Dios y deja esa vida que solo te va a llevar cada vez más a la perdición, a la tristeza, a la depresión y a no poder salir adelante. Entonces somos nosotros quienes tenemos que decidir, yo dejo de ser víctima en este día o sigo y considero seguir siendo la víctima. Entonces, entrégale tu vida a Dios, pídele de todo corazón que haga una transformación y un cambio en ti. Y Él lo va a hacer, te lo aseguro. Dios siempre escucha nuestras oraciones, aunque a veces pensamos que no. Espero que les haya gustado este video. Si necesitas coach porque no has podido dejar la relación narcisista, escríbeme. Si quieres pertenecer al grupo de mujeres de Sanando el Corazón, escríbeme también aquí abajo. Voy a dejar el WhatsApp y eres bienvenida. Les envío muchos besos y bendiciones y gracias por seguir acompañándome aquí en Sanando el Corazón.